¿Qué tal? Muy buena tarde. Los saluda a su amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Hoy tenemos un tema súper padrísimo. Para eso nos acompaña el maestro en Derecho David Cadena Ramírez, académico en temas de género y justicia. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo. Bienvenido hasta tu casa. Muchas gracias, licenciado. Qué amable a este espacio, a este foro, también a tu auditorio, que también veo que te siguen mucho en redes sociales. También yo sigo mucho tu foro y tu participación. Les agradezco por estos espacios que son importantes para la comunidad jurídica y para la comunidad académica y estudiantil sobre todo. Gracias, licenciado. Gracias a ti, te agradezco muchísimo. Mira, el tema que queremos tratar contigo es, para mí se me hace un tema súper importante y creo que más tú eres la persona precisa para que nos puedas explicar este tema. Gracias. El tema es concientización sobre la violencia contra la mujer. Fíjate que, claro que sí, licenciado, en este contexto que viene y se acerca una fecha muy importante, una fecha que es el 25 de noviembre, en el cual se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Y esto desde el antecedente histórico, desde 1960, de las hermanas Mirabal, en el cual, pues bueno, Minerva, las hermanas Minerva, las hermanas Patria y la maestra María Teresa, pues fueron cruelmente asesinadas por las cuestiones políticas en el cual se daban en República Dominicana. Ahora fíjate cómo hace apenas escasos meses aquí en la Ciudad de México se da todo el contexto para poder reformar la idea de identificar la violencia política en nuestra Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Este contexto que históricamente desde el año 2006 se viene preparando, se viene trabajando desde las convenciones de Belén do Pará, de CEDAW, para que México tenga mecanismos eficaces para erradicar la violencia hacia las mujeres. Y pues bueno, se sigue trabajando en este contexto, ¿no? Quiero precisar contigo, maestro, ¿qué es la violencia de género? Para empezar, yo siempre hago un ejercicio académico desde el punto de vista de la diferencia entre género y sexo. Claro. Porque no podemos identificar cuando hablamos del sexo femenino o del sexo masculino, y entonces ahí es donde empieza el problema, empieza nuestra situación. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el sexo y el género son dos cuestiones totalmente diferentes. El sexo es la diferencia que existe entre hombres y mujeres por corriente biológica, por situación biológica, por eso es que somos simple y sencillamente diferentes. Claro. El hombre tiene pene, la mujer tiene vagina. Así de sencillo. Cuando hablamos de género, hablamos del contexto cultural, del contexto histórico, del contexto social, por virtud del cual a los hombres y a las mujeres se les asigna entre lo femenino y lo masculino. Claro. Entonces, ahí partimos en este contexto cultural de lo que la mujer tiene que hacer frente a los roles de la sociedad. Hablábamos históricamente, tenemos desde 1859 la epístola de Melchor Ocampo, claro, donde nos daba precisamente los parámetros, aunque muchos digan es que es un poema, yo desde el punto de vista considero que se tomó la política correcta de eliminar cuando contraían matrimonio la epístola de Melchor Ocampo. ¿Por qué? Pues porque asignaba los roles de género entre tú. El hombre dará y deberá de dar a la mujer obediencia. Claro. El hombre cuyas dotes sexuales, espérame. Y la mujer dice abnegación. Esto pues dejó de tener apenas en el 2007 en el Estado, en la Ciudad de México, dejó de tener efectos. El titular del Ejecutivo anterior pues dice en el 2013 en el marco internacional de la mujer, dice espérame, ya a nivel nacional debe de eliminarse esta epístola de Melchor Ocampo, que muchos que se casaron antes del 2007, antes del 2013, pues no sabíamos en qué consistían nuestros roles de género. Claro. Partiendo ya de ese contexto, licenciado, te platico que la violencia de género entonces nos habla de toda aquella violencia que tenga como consecuencia el sufrimiento, la violencia física, psicológica, emocional, que cause un daño hacia las mujeres. Tenemos cifras espantosas en el Estado de México, sí. Tenemos cifras en el cual tenemos alertas de violencia de género, tenemos 11 municipios de los cuales somos colindantes con ellos. Ecatepec, tenemos en la zona norte, tenemos 5 municipios como por ejemplo Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, Naucalpan y Tlalnepantla, de los cuales tienen alerta de violencia de género. Tenemos también lo que es allá en el oriente, en Nezahualcóyotl, tenemos también lo que es el municipio aledaño de Nezahualcóyotl, se me olvidó el nombre, Ixtapaluca tiene también alerta de violencia. Chimalhuacán era el municipio que te decía, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco y Chalco de Solidaridad y Valle de Chalco. 11 municipios. ¿Y qué crees, licenciado? Tenemos ahorita por la Comisión Nacional de Víctimas de la Violencia
de la CONAVIM, tenemos ahorita ya 5 municipios de los cuales se va a decretar una segunda alerta a violencia de género. Pero ¿sabes por qué, Lick? Ya no tanto por el tema de los feminicidios. Esa es una situación espantosa. En verdad te invitaría que fuéramos a ver a los colectivos de mujeres que han perdido a sus hijas, a sus familias, por situaciones de feminicidios. Y entonces, cuando hablamos ahora por desapariciones de las cuales ahora las plataformas que son Didi, que son Cabify, que son todas las que se encuentran, hay personas que no están certificadas y está habiendo desapariciones de mujeres. Yo platicaba con colectivos, con compañeras de colectivos que decían, bueno, por ejemplo, la compañera X ya encontró a su hija, ya encontró los rastros de su hija, pero yo no sé si mi hija la estén tratando, no sé si mi hija está en una situación de trata de personas. Es un tema muy delicado que en el Estado de México llevamos ya desde el 2006 que se está trabajando con este contexto. Se intentó hacer la primera alerta de violencia de género, no se pudo por la cuestión política, hasta el año por la resolución de un juez de amparo que determinó precisamente que tenía que haber una violencia de género en el Estado de México. Hasta el sexenio del gobernador anterior, pues decretaron la alerta de violencia de género. Y aún así, con falta de sensibilidad de muchos municipios de las que tienen alertas de violencia de género donde yo estuve presente, que decían, me congratulo que en nuestro municipio y el gobernador haya decretado la alerta de violencia de género. Y ¿cómo es posible que falte esta sensibilidad? Entonces, creo que como sociedad y como gobierno nos hace falta todavía más sensibilidad. Y pues bueno, aquí estamos trabajando. Esto es lo que hacemos directamente desde el ámbito académico, desde el ámbito de la operación jurídica, licenciado. Quisiera otra vez, quizás vamos a repetir la pregunta. Ya nos comentaste algo, pero explícanos por qué se celebra el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. ¿De dónde nace, maestro? Tendríamos que volver a dejar de banalizar el concepto tradicional de celebrar. Claro. ¿Por qué? Porque no se celebra, se conmemora. Se conmemora desde 1960, que te comentaba de las hermanas Mirabal, en el cual se trabajó toda la violencia política, pero lejos de las muertes de las hermanas Mirabal, resulta que ahora se da un contexto político e internacional para poder comprender que la violencia hacia las mujeres es un contexto de no regalar flores. Claro. No es de regalar y qué felicidad, no, lo que nosotros debemos dar es respeto hacia las mujeres. Y entonces tener una sociedad incluyente, una sociedad que se ponga estos lentes de género, donde la igualdad de oportunidades exista precisamente para evitar justamente en dónde, en la casa, para evitar justamente en la escuela, en el sector público, y también los medios de comunicación. Es muy importante que puedan comprender, que nos deben de ayudar para efecto de comprender el contexto histórico que está pasando, y que lejos de sensibilizar, tenemos responsabilidades nosotros como académicos, como gobierno, y ustedes como compañeros que siempre están en estos medios de difundiendo. Por eso es que yo te decía al principio, es muy importante para mí que existan estos tipos de medios. ¿Por qué? Porque finalmente ayudan a sensibilizar. Hay mecanismos, escuchaba ponentes anteriores que tuviste anteriormente en entrevista aquí en tu foro, que hablaban sobre los mecanismos eficaces de la violencia, cómo nuestros juzgadores y juzgadoras trabajan con la sensibilidad para poder trabajar con estos protocolos de género y poder comprender que la violencia de género no es exclusivo de mujeres, es exclusivo de hombres también y de la sociedad que debe de participar. Entonces este contexto histórico viene desde 1960, pero anteriormente, por eso cuando se estableció jurídicamente hablando, pero el mecanismo ha sido históricamente a estos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Y quiénes son los grupos en situación de vulnerabilidad? Aquellos que históricamente han sufrido el rechazo y la marginación de un derecho. Mujeres, niñas, niños, adultos, personas con discapacidad, preferencias sexuales. Entonces, en este caso, pues las mujeres necesitamos trabajar de manera conjunta estas políticas públicas. Entonces, ese es el contexto que, pues, desde el punto de vista de manera muy personal, no se celebra, se conmemora. Claro. Y el 25 de noviembre ha habido políticas públicas de portar y concientizar cada 25 de cada mes. Son políticas públicas que se implementan con la intención de sensibilizar. Pero no podemos avanzar, licenciado, si tenemos reggaetón. No tengo nada del contexto de música, pero si seguimos cosificando
a la mujer en un contexto de violencia sistematizada y normalizada, entonces vamos a tener un contexto que no vamos a cambiar como cultura mexicana. Y volvemos al mismo punto, en el cual pues no avanzamos como sociedad si seguimos trabajando con los medios de comunicación, si seguimos escuchando canciones que yo respeto mucho, de canciones de norteños, canciones que hacen apología al delito y que finalmente, lejos de avanzar como sociedad, seguimos estancados. Maestro, ¿tú crees que la violencia realmente es de género o no tiene género? No, mira, cuando nos referimos a violencia de género específicamente hablamos del contexto cultural que designa el tema de las mujeres y a los hombres entre lo femenino y lo masculino. Respondiendo a tu pregunta, pienso que es una responsabilidad mutua tanto de gobierno como de sociedad. Claro. Esto se tiene que trabajar desde el contexto cultural de casa. Dejar justamente estos prejuicios, dejar estos contextos de que el hombre es el que se va a trabajar y la mujer es la que se queda en casa. Entonces, socialmente debe haber una responsabilidad solidaria entre escuelas, jefas de familia, porque yo escucho luego a políticas que dicen es que las amas de casa. Espérame, ¿cuáles amas de casa? Se estás violentando su contexto cultural porque estás asignando ese rol que ellas aman estar en casa, porque jurídicamente o porque por cuestión social no les permiten salir de casa. Claro. Entonces el término correcto es justamente jefa de familia, y utilizar el término jefa de familia a través de un proceso de una mujer que ha sido víctima de violencia, pues bueno, ayuda en un proceso de empoderamiento. Entonces es una responsabilidad solidaria tanto de gobierno, ONGs y pues bueno, pues también de familia también. Maestro, ¿qué acciones son consideradas como violencia de género? La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia nos identifica distintos tipos de violencia. De hecho, creo que ya se habían manejado anteriormente en tu foro. Sin embargo, refortalezco esta parte en el cual pues tenemos distintos tipos de violencia, que es la violencia económica, la violencia sexual, la violencia patrimonial. Y bajo este mecanismo te voy a platicar la encuesta de relaciones dinámicas sobre el hogar. Ha habido dos nada más en México, la del 2006 y la del año 2016. Y no cambian las cifras, aumentan. El 61.3%, lo tengo muy bien la cifra del ENDIRE, de relaciones de 15 años en adelante, sufren violencia las mujeres. Más de la mitad de todas las mujeres que existen en México han sufrido un patrón de violencia cultural. El 43.9% de mujeres en relación de noviazgo han tenido una situación de violencia. Entonces, ¿qué está pasando? Culturalmente, ¿cómo podemos avanzar? Si los medios de comunicación nos siguen implementando música que cosifica a la mujer, estereotipa a la mujer desde el punto de vista que es un objeto. Sí, claro. Entonces, si no cambiamos ese contexto cultural desde casa, si no reproducimos ese mismo patrón hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas, se reproduce el mismo patrón conductual. Y volvemos al círculo de la violencia. Y el círculo de la violencia, si tú tienes a tu hijo o a tu hija donde ve que es normal que a su mamá le peguen, pues bueno, vas a reproducir ese mismo patrón en el cual pues es normal. Si en el ciclo donde yo me siento más cómodo, donde me siento más en confianza, hay violencia, pues seguramente voy a buscar un mismo generador de violencia. Y entonces ahí es donde tenemos otro tema, ¿no? Tenemos instancias de las cuales las autoridades afortunadamente han tenido a bien tomar en cuenta este tipo de acciones. Lamentablemente, por recomendaciones ya no de propias instancias nacionales, sino hasta por recomendaciones de instancias internacionales. Claro. Entonces, debemos de dignificar, debemos de respetar y debemos de ser tolerantes frente a los nuevos cambios. Ese es un punto de vista de manera muy particular, licenciado. ¿Y qué cambios crees que se requieren, David? David, te voy a hablar de David. Por favor, con gusto. ¿Qué cambios se requieren, David? Mira, desde el punto de vista de las políticas públicas, aun cuando se han implementado acciones afirmativas, insisto, una acción afirmativa es una toma de decisiones desde la esfera gubernamental para proteger a personas en situación de que han sufrido históricamente alguna violación a sus derechos o que han sufrido históricamente alguna discriminación. Claro. Las políticas públicas se han implementado, tenemos nuevos protocolos, para juzgar con perspectiva de género, tenemos protocolos de los cuales las autoridades en el ámbito de impartición de justicia, de procuración de justicia, tenemos todo. Se está dando todo, tenemos leyes que sí están regulando los medios, las medidas de protección están siendo eficaces. El tema es el patrón cultural, el tema ahorita en el ámbito de poder identificar el tema de la cuestión sanitaria que está sucediendo, que todos conocemos, lejos
hijos de minorizado, ha aumentado el contexto de la violencia familiar, la incidencia directamente en las fiscalías, en las fiscalías especializadas de género, ha aumentado por el contexto del confinamiento que hay entre personas. Entonces, esto conlleva y desata un tema de violencia. ¿Qué hace falta? Cultura. ¿Qué hace falta? Sensibilidad. ¿Qué hace falta? Que nosotros como hombres tengamos también esta participación dentro, porque la violencia de género no es exclusivo de mujeres, es exclusivo también donde tenemos que participar nosotros como hombres, claro, y también como académicos, para los que nos dedicamos a la academia, fortalecer este tipo de políticas públicas. No, pues está muy interesante. Maestro, pero vamos a irnos más precisos. ¿Tú qué crees que atribuye la violencia de género? ¿Qué atribuye esa violencia? ¿Qué está pasando? El contexto cultural que tenemos en México ha pasado pues desde nuestros antecedentes, desde nuestra revolución, desde ese contexto en el cual el hombre es el macho mexicano, el que manda, el que canta canciones de mátalas, con una sobredosis. Espérame, esta idea, yo escuchaba a un amigo que decía el macho policía, sí, este contexto del macho policía de que siempre tiene que estar cuidando. Espérame, no. Esto es un contexto cultural que debemos de ir cambiando. Esto es un contexto cultural que se debe de ir eliminando desde nuestra forma de pensamiento. Tenemos que ponernos los lentes de género para poder comprender que diario vivimos micromachismos. Y los micromachismos es justamente hasta en la forma de hablar. Claro. No seas niña, pareces niña, pues estás llorando como niña. Sí, así es. Entonces, estamos estereotipando y estamos estigmatizando que si tú lloras, que si tú chillas, que si el hombre no llora, entonces es débil. Y entonces este patrón cultural se debe de eliminar totalmente. No, inclusive como padres, ¿no? Una palabra coloquial, pues eres vieja, los hombres no lloran, ¿no? Esto es cultural. Por eso es que es muy importante desde el ámbito de casa y desde el ámbito de la escuela poder cambiar este tipo de patrón cultural. ¿Para qué? Para que juntos podamos justamente eficientizar, para no saturar juzgados, para no saturar justamente cuestiones de fiscalías, porque tenemos confinamientos y tenemos violencia de género y tenemos violencia hacia la mujer, y eso desata la violencia familiar, y al desatar la violencia familiar desatan ya los conflictos judiciales. Claro. Entonces, bajo estos mecanismos se puede prevenir desde casa, pero bueno, existen instituciones que afortunadamente nos están ayudando para atender y eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres, licenciado. Fíjate que yo, como abogado postulante, yo me he dado cuenta, y me ha pasado muchas veces, que muchas veces las mujeres sufren violencia intrafamiliar y no denuncian. ¿Tú por qué crees que no denuncian? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué piensan? Regresando un poquito al contexto de Leonor Croft, del Círculo de la Violencia, establecemos justamente que pues, la mujer está en un proceso de que su dignidad no se encuentra, está por los suelos prácticamente, para poder salir justamente de este círculo de la violencia. Digo círculo de la violencia porque se compone de 3 fases. La primera fase es la fase de tensión, en el cual empiezan justamente estos episodios de violencia que hoy en la actualidad, hablando de una terminología millennial, oye, ¿a quién le estás dando me gusta? ¿Por qué le estás dando me encanta a esa foto? ¿Quién te está dando tantos likes? Este tipo de violencia que ahora ya está normalizado. Ahora en la ley, en este año se normalizó la violencia digital con la ley Olimpia, con todos esos mecanismos, establecieron justamente, pero es lo que está en la violencia en el noviazgo. Está estableciendo a quién le estás dando me gusta, a quién le estás dando me encanta. Y entonces estos micromachismos, estos actos de violencia, que de manera es como una olla express, tú la pones a calentar, ¿y qué pasa si no la apagas? Pasas a la segunda fase de la violencia. Claro. Y esta segunda fase de la violencia es este episodio agudo, en el cual concluye en ocasiones hasta la muerte de una mujer, que la mató porque fue infiel, que la mató porque la asesinó porque anduvo con... Y entonces ahí encontramos estos episodios finales. Así es. Cuando existe justamente este círculo de la violencia, pasa a una tercera, que es la luna de miel. Y esta luna de miel, el generador de violencia, lo que hace es, oye, discúlpame, es que si no te hubieras puesto esa minifalda, seguramente no te hubiera llamado la atención. No hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada, pero como estabas con tu primo, pues me dio muchos, pero discúlpame, y te doy un regalo, te llevo flores, te acerco con tu círculo de familia. Y entonces es un círculo de violencia, por eso se conoce así. ¿Qué se necesita para salir de este círculo de la violencia?
3 elementos. El primer elemento, que es el más importante, reconocer que sufres violencia. Ha llegado al caso, como tú lo dices, como postulante, que llegan y te dicen, oye, divorcia a mi hermana porque lo golpeó de mi cuñado y yo quiero que ya lo divorcies. Aquí lo que se sugiere es, espérame, ¿tu hermana realmente quiere que la divorcies? En materia de especialistas o que atienden a personas en situación de violencia de género, pues no puedes tampoco ser Superwoman ni Superman. ¿Por qué? Claro. Porque si la persona no está preparada para salir de este proceso, de este círculo de la violencia, lo que va a suceder es que va a regresar, porque el generador de violencia lo que hace es que a su víctima, lo que hace es, pues vente, no demandes, vente conmigo. De hecho, anteriormente nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de México contemplaba el procedimiento de la violencia familiar y en esta parte contemplaba la mediación. Ya cuando se vio que es inviable que un generador de violencia llegue a conciliar con su víctima, bueno, ya se reformó esta parte, pero anteriormente estaba contemplado. Entonces, hemos cambiado nuestras políticas. El primer elemento es reconocer que sufres violencia. Si reconoces que sufres violencia, en ese momento yo creo que es aplaudible. ¿Por qué? Porque la mujer está pasando entonces de una etapa de empoderamiento. El segundo elemento, que es el más importante, pedir ayuda. Si tú pides ayuda, entonces estás hablando con la familia, ayúdenme. El señor me acaba de golpear, mi expareja me acaba de golpear, mi novio, mi esposo. Y entonces el tercer elemento o el tercer punto para poder salir de este círculo de la violencia es precisamente acudir con especialistas. ¿Cuál es este especialista? Abogados o abogadas especializados. Yo platicaba con amigos, colegas y amigas que el llevar del derecho familiar no es de, pues es un divorcio, no pasa nada. No, se requiere sensibilidad del tema para poder comprender del contexto cultural, del por qué la mujer está sufriendo violencia, del por qué tiene medidas de protección. Entonces, también es importante, aunado, acudir con un psicólogo, con una psicóloga especialistas en atención de violencia. ¿Por qué? Porque finalmente el patrón conductual hacia la terapia de la menor, hacia la terapia de los hijos, se tiene que reproducir para poder eliminar y poder sacar este proceso de empoderamiento hacia la mujer. Entonces, si la pregunta es en ese concreto, ¿qué se requiere para que una persona pueda salir de este círculo de la violencia? Es precisamente, primero, reconocer que sufres violencia. Segundo, pedir ayuda para efecto de que te acerques con tus lazos de apoyo. Muchas de las gentes, también mujeres, tenemos en calidad de migratoria, que son argentinas, que son de Europa, y que el esposo les quitó el pasaporte. Entonces es un contexto en el cual a veces no tienen lazos de apoyo. Para eso existen defensorías, consejos estatales. Bueno, hoy en el Estado de México tenemos una nueva Secretaría de la Mujer, pero tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México muchos CABIS, que es el Centro de Atención para Violencia Intrafamiliar, que yo le diría que la violencia intrafamiliar no es exclusiva dentro de las 4 paredes. El término correcto para mí es la violencia familiar, porque el que es generador de violencia es aquí dentro de las 4 paredes y afuera que se está peleando. Entonces esos son los 3 puntos que yo considero básicos: pedir ayuda, reconocerlo y acudir con un especialista. A ver, David, a mí me ha pasado mujeres que han sido violentadas por sus parejas, van, me dicen, licenciado, mi pareja me pegó, ¿no? Te voy a hablar de una forma para que lo entendamos todo el público, ¿no? Bueno, vas, te presentas, vamos a denunciar. Uno como abogado pues les dice qué vamos a hacer. Ya llegando a la agencia del Ministerio Público, vamos a pensar que vamos a denunciar por lesiones, ¿te parece? Te dicen, es que es mi esposo. Es que no puedo porque yo lo amo. La gente que nos está viendo en este momento, las mujeres, vámonos directamente a las mujeres, ¿qué pueden sugerirle, David? Porque sí deberían de pensar cuánto tiempo van a durar así, lo que hablabas ahorita precisamente, inclusive ahorita puede ser una lesión cualquiera, ¿no? Después puede ser la muerte. Un generador de violencia, aun cuando te promete ir a terapia, el que es generador va a volver a este mismo ciclo de violencia. Okay. Y las mujeres que refieres, que cuando no es que es mi esposo, yo nada más quería que le dieran un recargón, un susto. Un susto. Así es. Bueno, resulta que están en este proceso de este círculo de violencia. Okay. Su dignidad exclusivamente sigue todavía en este círculo de la violencia. Este proceso de empoderamiento para que puedan denunciar con firmeza y que puedan llevar a cabo el procedimiento que acá finalmente la ley y la propia Constitución establece, estos medios alternos de solución al conflicto. No siempre es importante el bien jurídico tutelado a la familia, claro. Máxime que cuando hablamos precisamente de que hay menores, pues bueno, lo importante es resguardar también el contexto de los menores, pero
es importante que la mujer reconozca que sufra violencia. Lo que platicabas, ¿no? Si no reconoce que sufre violencia, va a justificar. Y claro. es que sí me ama. Es que yo soy la culpable porque usaba minifalda. Y va a cambiar. Y va a cambiar, yo creo que va a cambiar. Me dijo que va a tomar terapia. Okay. Hay muy pocas asociaciones, entre ellas reconozco a Moresby, que es el movimiento de hombres contra la igualdad, a favor de la igualdad, que son justamente mecanismos o asociaciones civiles que se encargan para hombres que fueron violentos y que ahora están justamente dando terapia para efecto de concientizar. Okay. Pero un hombre difícilmente que es generador de violencia va a poder cambiar su contexto cultural. ¿Por qué? Porque ya es un patrón que trae culturalmente y que no lo vas a cambiar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Pues bueno, primero reconocer que sufra violencia, fortalecer esos lazos de apoyo, buscar lazos de apoyo, porque luego dicen, es que mi mamá ya no me cree porque ya me he ido varias veces y ya lo he denunciado y cuando me apoyan y cuando estoy con ellos ya me desisto de la demanda o me desisto de la denuncia. Entonces, pues finalmente ya no voy. Claro. Mi familia ya no va a creer. La familia siempre va a estar con ustedes. La familia siempre va a apoyarlos y siempre va a haber lazos de apoyo que son los amigos, las amigas y en todo caso, si a falta de ellos, porque si son extranjeras o a falta de ellos, si están en otro estado su familia, hay instituciones de las cuales se pueden acercar. A nivel municipal están los consejos municipales de la mujer. Hay un número que siempre... todo el estado, vamos, toda la república. Sí, claro, siempre va a haber municipio. ¿Por qué? Porque es una política pública implementada desde el año 2006 para que exista y que se erradique la violencia contra las mujeres. Hay luego 01800 para los que luego no tienen acceso a internet. Hay unas líneas telefónicas. Anterior era el 911, el 2511, pero ya cambiaron por las dinámicas de políticas. Entonces tienen que ir, ahorita hay el Instituto Nacional de las Mujeres tiene una campaña, no sé si lo puedas poner ahí en número, claro, adelante, que se llama Háblalo. Háblalo es de una fundación que se llama Integra, precisamente, y te da especialidad, te da asesoría en primera instancia psicológica y asesoría también jurídica para saber a dónde canalizarte y a dónde ir. Nada más si quieres te mando ya el número de Háblalo para que la gente, el usuario que sufra un episodio de violencia y que quiera denunciar o que quiera ser escuchada por un psicólogo, por un especialista en temas de género, pueda acudir y que la canalicen. Hay ya factores ya más graves como por ejemplo los propios refugios que el Estado de México a través de la nueva Secretaría de la Mujer tiene para justamente en estas medidas sacarlas del círculo de violencia y sacarlas con los menores y mandarlas a un refugio que el Estado de México tiene aquí de manera muy secreta para efectos de que no sufran violencia por parte de su generador, en lo que los procesos judiciales se llevan a cabo, ¿no? Ahora vamos a esta parte, David. También como abogado postulante me ha pasado muchas veces que llegan muchas mujeres y te dicen, licenciado, fui a la representación social, Ministerio Público, y no me hacen caso. Nadie me escucha. Ya he ido muchas veces. La pregunta precisa es, ¿cómo proceden las autoridades en casos de violencia de género? ¿Sí proceden? ¿No proceden? Sí, claro que tienen que proceder, especialmente nuestro gobierno del Estado de México a través de la Fiscalía General, de acuerdo a la política pública, se han implementado fiscalías especializadas en atención hacia la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un fiscal que se dedica a homicidios, no va a tener la sensibilidad para poder atender una situación de violencia de género. Claro. Entonces, hay fiscalías especializadas en distintas partes del Estado de México, de los 125 municipios, donde personalmente capacitado, y digo capacitado porque debe de tener mínimo los estándares para poder comprender a una víctima en situación de violencia de género. Claro. Pero máxime, que aquellas personas que sufren, que aquellos servidores públicos que conviven diario con la violencia, se le llama el síndrome del burnout. Este síndrome del burnout es el síndrome del quemado. Si tú como fiscal recibes todo el tiempo violencia y no lo canalizas porque te quedas emocionalmente con todas esas emociones, entonces tienes que llevarlo con un psicólogo, con una contención psicológica. Si no lo haces, te quemas y te vuelves violento. Claro. Entonces, si este fiscal te llegase a tocar, usuaria o persona que quiere denunciar, hay teléfonos para poder denunciar y ahí todas las fiscalías, tú lo debes de saber, Lick, hay teléfonos rojos que se enlazan directamente a la oficina particular del fiscal general. Pues así es. Y entonces los ministerios públicos y los fiscales siempre tienen ese temor de no, espérame, a ver que te voy
atender. Sí, sí. Entonces siempre hay una forma en la cual te pueden atender, pero en estricto sentido las fiscales y los fiscales que atienden a personas en situación de violencia deben de estar sensibilizados para poder comprender y poder entender una situación así. Maestro David, tú que eres erudito en la materia y has investigado mucho esto, ¿qué se puede hacer para combatir la violencia de género? ¿Qué debemos de hacer? Hablábamos de la cultura, me comentabas. Culturalmente debemos de trabajar como político de manera conjunta, sociedad y gobierno, de manera colectiva, a través justamente de abogados y abogadas, y especialmente en este tipo de foros, que son abogados y abogadas, tenemos de tener la sensibilidad también de poder reproducir para aquellos que no son académicos, poder comprender y poder platicar este tipo de temas. ¿Por qué? Porque hay abogados penalistas que nada, con tal de llevar, espérame, también este tema se requiere que le entremos todos. El foro jurídico también debe de trabajar. ¿Por qué? Porque los juzgadores, nuestros juzgadores y juzgadoras han estado buscando justamente a través de los protocolos, a través justamente de juzgar con perspectiva de género, pero también nosotros como operadores debemos de tener esa responsabilidad. No podemos tener los tratados internacionales y la convención internacional. Espérame, sí, pero también de qué forma, aparte de que te funcione y que es obligación de la autoridad, también tú como servidor, como servidor y como operador del derecho, ¿cómo lo vas a hacer para poder concientizar una situación de violencia de género? ¿Por qué? Porque evidentemente pues en el ámbito jurídico hay muchas ramas y muchas áreas del derecho, pero sí es una responsabilidad tanto como abogados, operadores del derecho y operadoras, poder tener sensibilidad a estos temas. Yo invito a que tomemos terapia también. La terapia psicológica es muy importante. ¿Por qué? Porque trabajamos todo el tema de violencia, y si no lo damos a través de una contención psicológica no significa que estemos locos, significa que es un importante. ¿Por qué? Porque es por salud mental. Hay que quitarnos ese mito de que si voy al psicólogo estás loco. Claro. O al psiquiatra estás loco. Claro. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos como sociedad, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, insisto, es muy importante. Ya se ha trabajado mucho, ya los medios de comunicación, ya justamente precisamente las plataformas virtuales han trabajado mucho este tema de poder segregar y poder eliminar este tema de la violencia y poderlo quitar como un patrón conductual y dejar de normalizar a la violencia. ¿Qué es normal? Pues es que es mujer, ¿no? O porque así dice la canción. Entonces, eso influye mucho. Maestro, el tiempo es muy corto, pero bueno, yo quisiera terminar con esto. Hablemos de una conclusión, pero antes de esto, ¿cómo crees que debemos apoyar a las víctimas de violencia de género? Me comentabas la cultura, sociedad y gobierno. ¿Hay algo más? Para poder apoyar, yo le decía, no regalemos ni flores, ni regalemos, ni celebremos. Aquí lo que debemos de obsequiar precisamente es respeto. Y si respetamos a nuestras mujeres, si respetamos desde el contexto, desde cómo se visten, desde el cómo trabajan, desde el cómo operan, creo que tenemos un contexto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las mujeres y los hombres en conjunto creo que somos personas que podemos trabajar sobre una vida libre de violencia. Es una responsabilidad que tenemos todos de manera solidaria. Maestro, en conclusión, no sé si quieras agregar algo, el tiempo es muy corto. Muchas gracias. Adelante, 2 minutos. Yo les agradezco, yo invito por favor a operadores y operadoras del derecho que siguen a este foro tan importante que es justamente el Lexinforma, que trabajemos de manera conjunta, que nos sensibilicemos de este tipo de temas. Hay muchas capacitaciones a nivel virtual, hay mucho material en el cual nos podemos meter a la Corte Interamericana y trabajar sobre todo lo que son los tratados. Yo les invito a que chequen la Belén do Pará, que chequen la CEDAW, que chequen la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, la Ley General de Acceso, que chequen qué es la discriminación para poder comprender, que se acerquen a instituciones públicas como es el propio Instituto Nacional de las Mujeres, para que puedan comprender todo nuestro marco legal para poder defender, para poder erradicar y sobre todo para poder eliminar la violencia que hay en esta sociedad tan misógina. Mujeres, pues ya escucharon al maestro David Cadena Ramírez. Yo creo que tiene mucha razón, aparte es experto en la materia. Espero que hayan comprendido un poco de lo que platicó el maestro. Muchas gracias. Yo creo que si tenemos muchas preguntas, maestro, lo vamos a volver a invitar. Con mucho gusto, para mí es un honor estar aquí en este foro y al contrario, gracias que me hizo el honor de poder estar aquí en este foro con ustedes. Cuando guste, maestro, es en su casa. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima. Qué amable, muchas gracias.